All right. Well, today's message, I'm going to be reading a couple of scriptures to you, but we're going to be in the book of Colossians today. Es que te voy a leer unas escrituras, pero hoy quiero cubrir lo que está en el libro de Colosenses. Colossians is probably one of my favorite books. ¿Sabías tú que el libro de Colosenses es uno de mis libros Such favoritos? a powerful book. Es un libro poderoso. And if you haven't read Y Colossians, si no lo has leído, you need to read it not only one time, te voy a pedir que lo leas no solo una you need vez, to read it like 1,000 times. Tienes que leerlo Because this hasta book 1000 is veces. so powerful. porque este libro es tan poderoso. We'll get into that here in a Y bit. ahorita voy a entrar un poquito más en But detalle. today's message, I titled it, El mensaje de hoy le puse de título, Jesus Christ the Eternal. El Eterno Jesucristo. I'm so glad 3 of you are excited for today's message. Let's try that again. So today I titled the message, Jesus Christ the Eternal. Hello, church. Now we're awake. Jesucristo, el Dios All right. eterno. Come on, Quiero que estén así todos. that title should get you excited. El título debe The emocionar. name of Jesus should get us El excited nombre de Jesucristo debe emocionar. because He's the name above every Porque Él name. es el nombre sobre todo el nombre. All right, so right now I'm going to be reading to you. You can go to your Bibles there if you want. Revelation 13:8. Voy a leerte lo que dice en Apocalipsis 13:8 y puedes ir ahí en tu Biblia. We're going to start off with this scripture first. Quiero abrir con este versículo el día de hoy. There's a couple little nuggets in there that I want to give you today. Aquí hay una enseñanza que te quiero enseñar. Sorry, it's not another message on Postscript, okay? Perdón, es un mensaje que les traigo en la post-tribulación. Now, after last week, Pero les quiero compartir if you are la semana still pasada. a pre-tribber, Si tú todavía crees del pre-tribulación, see me for prayer and deliverance after church. me ven para liberación y oración después del servicio. Because it's very clear Porque es muy claro that we will be here for the de que tribulation. pasaremos por la tribulación. And those of you, and don't act like you don't have TikTok, like you're not keeping up with what's happening, okay? No me digas que no tengas TikTok y no estás dándole seguimiento a lo que está pasando. Have you guys heard of this anomaly, this object, this whatever it is that's supposed to be coming close to the sun on October 29th? Yes? ¿Han escuchado All of you should be raising your hand. ¿Han escuchado sobre un cometa, sobre algo que viene y se está acercando al sol? Man, for those that didn't raise your hand, I live in a cave. You guys must live in the bowels of the cave, huh? Come Si yo on. vivo en una cueva, no entiendo cómo no han escuchado sobre ese tema. Okay, there is an object that apparently was discovered Entonces NASA ha descubierto un objeto back in July. desde julio. They don't know what it No is. saben qué es. Apparently it's very big. Aparentemente es enorme. People are talking about, oh, it could be an alien mothership. Y hay gente que dice que puede ser puede ser lo que carga a los extraterrestres. There's all kinds of crazy things. There's all kinds of crazy things. Hay muchas loqueras que se están anunciando. Let me be the first to tell you, Quiero ser el primero en decirte, aliens exist. los extraterrestres sí They existen. do. Sí They're existen. just not called aliens. Solo no son llamados Their extraterrestres. real name is fallen angels, Sus nombres demonic verdaderos, spirits, sus nombres right? verdaderos son We demonios, We don't ángeles, wrestle against flesh and blood, ángeles caídos, porque no peleamos contra carne y hueso, but it's against principalities, pero es contra powers, rulers of the darkness. poderes y los que gobiernan la oscuridad. And where is the second heaven? ¿Y dónde es que está localizado el segundo cielo? What you see in Lo space. que tú ves en el espacio. Where are these so-called little green men? ¿Dónde están los hombres pequeños verdes? Outer En space. el segundo They're fallen cielo. angels. Son ángeles caídos. They're demonic spirits. Son espíritus The demoníacos. deception is very real. El engaño es muy real. Okay? So we have to make sure that we are in the Word of God. Por eso tienes que asegurarte de tú estar en la palabra de Dios. Why am I mentioning this? ¿Por qué es que te menciono esto? I'll tell you my opinion on Te this. voy a dar mi opinión. I think it's a nothing burger. Siento que no vas a hacer nada. You know what a nothing burger is? ¿Sabes a qué me refiero con It's eso? a burger that's plain with no taste, right? Kind of like you get at McDonald's, right? A nothing burger. Es algo que dijo en inglés, pero bueno, en otras palabras no es nada. I think it's a whole bunch of hogwash. Palabras es una mentira. They're just blowing smoke, you know, that's all it is. Quieren inventar cosas. And when they start with things like this, guys, those of us that are awake, Cuando mencionan cosas así, para ustedes que están despiertos,
You have to look at the real agenda. Tienen que ver la agenda real. What are they trying to implement? ¿Qué están tratando de implementar? What are they trying to distract us from? ¿De qué te quieren distraer? Okay? Yes, I do love this administration. Claro, amo esta administración, But is this administration perfect? By no means. pero ¿acaso esta administración es perfecta? Claro que no. The only one we trust El único que tienes que confiar is Jesus. es That's it. Jesucristo. Es Jesucristo. Because man will always fail you. Porque el hombre siempre va a fallar. Man can be bought. El hombre puede ser comprado. You know what I'm saying? ¿Sabes a qué me A lot refiero? of corruption. Hay mucha A corrupción, lot of movements. mucho movimiento. The government is shut down right now. Ahorita el gobierno está apagado. Okay? So we have to be awake right now. Tienes que estar despierto en We esta have to hora. be alert. Tienes que estar We have alerta. to be in the Word of Tienes que God. estar en la palabra de Dios. The Word of God La palabra de more Dios. than on YouTube. Más que en YouTube. More than in conspiracies. O más que en conspirencias. Because Jesus told us Porque Jesús nos dijo that in the last days que en los últimos there would días be deception. habría el engaño. That's the first sign he Esa es la mentioned. primera señal que él mencionó. Deception. El engaño. And Hosea 4:6 is very Y clear. en Oseas 4:6 dice, My people perish dice, mi pueblo perece for lack of por knowledge. falta de conocimiento. Amen? Okay. Revelation 13:8. Ahora sí, Apocalipsis 13:8. With your permission, I'll start preaching now. Ahora sí Okay? voy a empezar a predicar. All right. I'm going to read it to you out of the New King James Version. It says, all who dwell on the earth will worship him whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. From the foundation of the world. Okay? This scripture is talking about those who will worship the beast, the Antichrist. Okay? It's going to be those whose names are not written in the book of life. Okay? Entonces quiero leerte lo que dice aquí. Dice que a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra. ¿Quiénes? Aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. Now, why did I choose this scripture to start this sermon? ¿Por qué escogí abrir el sermón con esta escritura? Because we find two very important nuggets of knowledge in this scripture. Porque aquí hay dos cosas que quiero que reflexiones. First, we find out that those whose names are written in the book of life. Para empezar, te das cuenta aquí que los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Do I have anybody in here whose names are written in the book of life? Sus nombres están escritos en That el should libro be de la all vida. of you raising your hand. Debemos ser todos que tenemos nuestro And nombre if you're escrito not en el libro raising de la your vida. hand, Y si tú no levantas that tu tells me mano, you're not sure of your salvation. eso me dice That's not a good thing. quizás tú dudas de tu salvación y no es algo bueno. And if you're not raising your hand, Y si no levantas tu mano, then my prayer is by the end of this sermon, you will be raising your hand. es que para el final del servicio tú puedas levantar tu mano con confianza. So first, we find out here Así es que aquí te das cuenta that those names who are written in the book of life, que de los nombres que sí están escritos en el libro de la vida, listen to this, escucha esto, we're predestined. fueron predestinados. We were O predestined sea, somos predestinados before the foundation of the world. antes que el mundo fuera fundado. What does this mean, ¿A qué me Pastor? refiero con esto, pastor? This means that God knew who all would be saved in the end. Esto dice aquí que Dios sabía quién sería salvo hasta el final. Look at what Paul tells us. Don't go there, but write it down. Ephesians chapter 1. En tus notas, Efesios 1, You can read it later. Lo puedes leer en Ephesians tu casa. 1, verses 4 to 5. 4 y 5. Look at what Paul tells us here. Y dice el apóstol Pablo, He says, for he chose us in him. Jesus chose us in him before the foundation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he, being Jesus, predestined us to be adopted through Jesus Christ for himself, according to his favor and will. entonces escucha lo que dice aquí en Efesios 1, apúntalo, Efesios 1, 4 y 5, dice, Dios nos escogió. Pon atención a las palabras que dice aquí, Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. El amor, dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Man, if you're not wanting to jump out of your chair right now, I don't know what to tell you guys, but that should excite you. Eso debe emocionarte.
And you know what? Those of you that are here for the first time, Todo el que está aquí por primera vez, those of you that are listening right now as I'm preaching online, todo el que me está viendo ahorita en línea predicar, you all have been predestined ustedes han sido to be in predestinados the book of life. para estar en el libro de la vida. You have been predestined. Están predestinados. And you have to take that opportunity right now. Y tienes que tomar esa oportunidad en You este have to momento. seize it right now. Tienes que agarrarla. Because tomorrow is never guaranteed. Porque mañana no es garantizado para nadie. You can literally walk out of here Literalmente puedes salir de and aquí get hit by a car y ser atropellado. and you're done. Y ahí terminas. Tomorrow is never guaranteed. Mañana no es garantizado a We nadie. can't play around without our No salvation. puedes jugar con tu salvación. Work out your own salvation Trabaja tu propia salvación with fear and trembling. con temor y temor. Today is the day of Así que salvation. hoy es el día de salvación. So if you're hearing this Si message, escuchas este mensaje hoy if you are here for the y first estás time, aquí por primera vez, it's not a no es coincidence. coincidencia. There are no coincidences with God. No hay coincidencias con Dios. God knew who was going to be here today. Dios sabía que iba a estar aquí el día de hoy. Christ knew who was going to watch online. Cristo Jesús sabía que él estaba viendo en The línea. Holy Spirit knew who were going to give their lives to El Christ Espíritu Santo today. sabía quién iba a dar su vida a Cristo Jesús. ¿Por Why do I mention all three? qué menciono los tres? Because 1 John 5:7 tells Dice us primero de Juan 5:7. that there are three that bear record in Son heaven: tres que tienen registro en el the cielo. Father, El Padre, the Son, el Hijo, and the Holy y el Spirit. Espíritu Santo. And if you're confused about that, Y si te tienes confusión sobre eso, you won't be confused here in a bit. hoy no serás Okay? confundido. Stay with me. Quédate Focus on what conmigo. I'm telling Tómate you. lo que te estoy diciendo. But how awesome is that? Lo grande que es eso, That God predestined de us que Dios nos predestinó from the foundation of the world. desde la fundación del mundo. What does that mean for the ¿Qué others? quiere decir eso para los demás? Does God know who's going to be lost in the end? ¿Acaso Dios sabe quién se va a perder al final? Yes. Sí. God is all knowing. Dios lo sabe todo. He's almighty. Es He's poderoso. all Es powerful. poderoso. God the Father, Dios el Padre, the Son, el Hijo and the Holy y el Spirit. Espíritu Santo. They are all knowing. Todos los They are saben. eternal. Todos los saben porque They son were there from the eternos. foundation of the Estuvieron world. ahí desde la fundación del mundo. Time does not exist with them. El tiempo no existe en ellos. And you know the mistake that we make as humans Un error que hacemos como humanos is we try to figure out God's es que ways. tratamos de identificar las maneras de Dios. God will take the foolishness, the wisdom of man, Y Dios hace que la sabiduría del hombre and He will humano make it look like se foolishness. mire como insensato. It's in Corinthians, Eso guys. está escrito en Corintios. All right, we'll talk about that some other time. Después te quiero traer ese mensaje. But I wanted to start with this because we find out a very important nugget here. Pero quería abrir con esto porque quería enseñarte esta enseñanza. And I emphasize this first point because you need to guard your salvation. Y quiero poner énfasis en este punto. ¿Por qué? Porque quiero que tú cuides tu salvación. Some of you need to protect your salvation more than you protect your pretty little car outside. Algunos de ustedes tienen que proteger más su salvación que proteger tu carro bonito que está allá afuera. Are you guys getting this? Are you catching ¿Estás this? entendiendo lo que te estoy diciendo? You know, we always put emphasis on the things that mean nothing. ¿Sabes? A veces ponemos énfasis en cosas que no tienen nada que But when ver. it comes to our salvation, Pero cuando hablamos de salvación, we always take our salvation for granted. luego ahí ponemos la salvación a la ligera. No lo tomamos en If serio. you are deliberately choosing to sin, Si liberalmente estás escogiendo pecar, and put on your big boy pants y today, quiero que te pongas tus pantalones, because you know if you're living in sin porque or tú not. sabes si tú vives en pecado o no. If you continue to choose sin, Y si sigues escogiendo el to pecado deliberately sin, para pecar to abiertamente, deliberately fornicate, para fornicar, commit adultery, para hacer adulterio, drink, use tomar, drugs, usar drogas, and the list goes on y and sigue on. la lista adelante y adelante, You are trampling on the blood of Jesus estás Christ. pisoteando la sangre de And Jesucristo. don't come crying to us Y no vengas llorando a when mí all of a sudden your world is crumbling cuando de repente down tu mundo se cae, because you have no self-control. porque tú no tienes dominio propio. You know, I'm going to say it. Y lo voy a decir. There comes a point Llego al punto where as pastors we get tired. que como pastores nos cansamos. We get tired of telling you over and over Nos and over. cansamos de decirte una y otra vez. And you keep coming to us for the same problem. Y sigues siendo over conmigo con and el over mismo and over. problema, una y otra vez. Well, close the doors, guys. Cierra la puerta. Close the doors. Cierra la puerta del enemigo. Look, I'm gonna be, man.
The word's going to cut today. La palabra de Dios se va a cortar. If you choose death, Si tú escoges la muerte, enjoy the lake of fire. entonces disfruta el lago That's del your infierno. choice. El lago del infierno porque va a ser tu, Work out your own salvation va a ser lo que tú escogiste. Así que with fear and trabaja, tremble. trabaja tu propia salvación. con Oh, it's because temor y if I don't temor. drink with my boys, they're going to make fun of me. Es que si no tomamos con mis amistades, se van a burlar de Who mí. cares what they say Y no about me you? importa lo Are que they digan going de to ti. stand before you when you stand in front of Almighty God, giving an account of your life? ¿Acaso van a rendir cuentas por ti cuando estés enfrente de Dios dando cuentas de tu vida? Oh, they're just going to make fun of me Ah, se van a burlar de mí si no tomo because I don't want to go out with them, Porque no quiero salir con because I don't ellos. want to party. Porque no quiero I estar don't en want to fiestas. speak like they do. Porque no quiero hablar como ellos I hablan. don't want to look at the things that they watch. No quiero ver las cosas que ellos ven. Who cares? Que no te importe lo que digan. What's more important to ¿Qué es you? más importante para ti? Your Tu salvation salvación or your buddies? o tus amistades. In case some of you haven't figured it out, Si alguien no ha descubierto esto, Jesus did not come to bring peace. Jesús no vino a traer paz. He came to bring a sword. He came to bring a sword, Él vino y trajo una espada, meaning that he would divide some of you diciendo de que él iba a dividirlos a From algunos de family. ustedes, hasta de from familiares, friends, de amistades, meaning that you would lose certain people que in your life. perderías personas en tu vida. Because as harsh as it sounds, Porque tan duro como se escuche, sometimes God has to cut people out of your a veces life. Dios tiene que cortar a gente de tu vida. And I told you the word's gonna cut Y yo today. te dije, la palabra de hoy va a cortar. Some of you Algunos de ustedes need to cut friendships. tienen que cortar amistades. Some of you need to cut relationships. Algunos tienen que cortar relaciones. Yeah. Because the enemy is using them to drag you back. Porque el enemigo los está usando para quitarte del camino. So it's either you man up and you put your big boy pants on O te hombrecito, mujercita, y te pones tus pantalones and you stand firm on your foundation, y which te is Christ, levantas fuerte en tu fundación que es Jesucristo, or continue trampling on the blood of Jesus. o sigue pisoteando la sangre de Jesucristo. And you know, there comes a point that your pastors get tired of preaching the same Y message. llega al punto donde tus pastores se cansan de predicarte también este mensaje. But I have to say it Pero like tengo this. que predicártelo de esta manera. I'm gonna look at the clock. Voy a Okay? ver el reloj. Humanity carries a spirit of dung. La humanidad carga un espíritu de insatez. Remember last week when I talked about the dumb sheep? All right. La semana pasada nos mencionaba en la predicación las ovejas tontas. If you don't know what I'm talking about, rewatch last week's Si no message. sabes a qué me refiero, mira el mensaje de la semana pasada. Ay, ay, ay. There's a point where we get tired, guys. Y hay un punto Seriously. donde nos cansamos. Man, okay, I guess the Holy Spirit's letting everything go with it. All right, here we go. Here we go. Don't get mad when you come at me with your same problem and I just go the opposite way. No quiero que te enojes conmigo cuando sigues viniendo con el mismo problema y te doy la vuelta y me voy. I'm looking at the clock, okay? It says 12:10 up there. Son las All right? 12:10. Guys, there comes a point Llegamos al punto where you have to figure it out yourself. donde tú tienes que buscar. I don't think that we've fed you Gerber these No entire 3 creo que aquí years. te hemos dado de comer Gerber en los últimos 3 años. I think we have been giving you, even since you were born, T-bone steaks, Desde right? que naciste como cristiano nuevo te hemos estado dando comida sólida. We've given you solid food. Comida sólida. The que meat son of the hijos. word. La palabra. If you want to go La palabra. back to eating Gerber, Si tú quieres regresar y comer Gerber, go to the church down the street. entonces regresas allá al fondo. Amen? That's the truth of it. Y es la verdad. Guys, come on, we got to get serious about what's happening. Quiero que camines con seriedad de todo lo que está We got to pasando. get serious about our walk with the Lord. Seriedad en tu caminar con el Señor. You cannot let anything Tú no puedes permitir que nada, interfere with your walk with the Lord. que nada interfiera con tu caminar en el Señor. Jesus could come back today. Porque Jesucristo si Él quiere regresa hoy. I know we talk pre-trib, mid-trib, post-trib. Jesus can come back today if he wanted to. Sabes que a veces hablamos pre-tribulación, medio-tribulación o post-tribulación, pero en realidad Jesucristo puede venir cuando Él quiera. And I want you to meditate on Y this. quiero que medites en esto. Are you ready to meet ¿Estás Jesus listo today? para conocer a Jesucristo? Hallelujah, I'm ready. Aleluya, estoy listo. In the meantime, you're over there living like the devil. Pero sigues viviendo como el diablo. Work out your own salvation Trabaja tu propia with fear and salvación trembling. con temor. There is no once saved, always saved. No hay doctrina de que una vez That salvo, is a siempre salvo. false demonic doctrine. Es una doctrina falsa y demoníaca.
God did not make it that easy. Dios no lo hizo así de fácil. Because you know why? ¿Sabes por It qué? wasn't easy for God to send His Son to die a horrible death on that cross for a bunch of heathens that don't deserve it. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Dios el Padre no fue fácil de que Él mandara a su único hijo a morir en la cruz del Calvario para todo aquel que estaba pecando. That's why I love Galatians 2:20. Por eso amo Galatas 2:20. I am crucified with Christ. Estoy crucificado con It is Cristo. no longer I who live, Ya no soy yo el que but it vivo, is Christ who lives pero in es me. Cristo el que vive en mí. And the life that I now live in the Y la flesh, vida que ahora vivo en carne, I live through faith in the Son of la God, vivo por fe en el Hijo de Dios, who loved me and gave Himself for que me me. amó y dio su vida por mí. You gotta come to that realization, Tienes que reaccionar a that eso. revelation, Esa revelación en tu vida. that it's no longer you who lives, De que ya no eres tú el que it's vive. Christ who lives Es in Cristo you. el que vive en ti. If you're still living like the old man or Si old woman, todavía vives como el antiguo tú o mujer tú, there's a problem. hay un problema. There's a problem. Hay un problema. Do a self-examination. Quiero que hagas una examinación propia. All right. Second nugget out of this scripture here, Segunda parte de esta escritura. out of Revelation, Estoy en Apocalipsis 13. is that the sacrificial death of Christ was planned before the foundation of the world. God is eternal and He is all-knowing, as I already mentioned. Otra parte aquí importante es de que fue un plan que ya estaba planeado por Dios el Padre, de que iba a mandar a Jesucristo, su único hijo, para morir aquí en la tierra por nosotros. Fue algo que fue predestinado también. It was predestined. It was predestined. Fue predestinado. Amen. God is eternal. Quiero recordarte que Dios Time es doesn't exist eterno. with God. El tiempo no existe con Dios. And God is the Almighty Creator. Y Él es el creador. Jesus Christ is the Almighty Creator. Jesús es el The creador. Holy Spirit is the El Almighty Espíritu Creator. Santo es el creador. Because again, there are three that bear record Te in heaven: recuerdo lo que dice la palabra de Dios, que son tres que tienen registro en el Father, cielo. Son, and Padre, Holy Spirit. Hijo y Espíritu Santo. Don't worry, we'll get to that here. Ahora voy a Okay? entrar un poquito más en detalle. Write this scripture down. Apunta la siguiente escritura. Psalm 90, Salmos 90. Psalm 90 verses 1 and 2. Vamos a leer Salmos 90, 1 y 2. This one I'm reading it out of Christian Standard Bible. It says, Lord, you have been our refuge in every generation. Before the mountains were born, before you gave birth to the earth and the world, from eternity to eternity, you are God. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. He is God. Él es Dios. And He was there from the beginning. Y Él estuvo ahí desde el principio. The Father, El Son, Padre, and Holy el Spirit Hijo y el were Espíritu there from the Santo beginning. estuvieron desde el principio. Amen? All right, go now to the book of Colossians. Ahora ve conmigo al libro de Colosenses. We're going to be in Colossians the rest of the time. Porque voy a Okay. estar ahí el resto del tiempo, así que quédate ahí en Colosenses. Colossians is after Philippians. Colosenses está después de Filipenses. Where's Philippians, Pastor? All right, just use your glossary then. All right, it works. Go to the book of Colossians. As I already told you, Colossians is one of my favorite books. Te he mencionado Colosenses, es uno de mis libros favoritos. We're going to begin Colossians 1 and verse 15. Quiero que empecemos a leer Colosenses 1, 15 en adelante. Colossians 1:15. Let me explain a little bit about the book of Colossians. Te quiero explicar un poquito sobre el libro de Colosenses. When Paul wrote this letter, Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, he wanted to clarify a bunch of heresies that were going around él quería clarificar muchas heresías que estaban circulando about Jesus not being God, sobre Jesús, que no creían que él era Dios, questioning the deity of Christ. cuestionando quién es Jesús. If there is ever anyone that questions that, Si hay alguien que cuestiona quién es, tell them to read the book of Colossians. siempre refiere a leer el libro de It Colosenses, clarifies it perfectly. porque lo clarifica perfectamente. Now, if they don't get it yet, Y si aún así lo or if reciben, even then they don't get it, y si aún así no lo reciben, then they have a spirit of stupor on them. entonces puede que haya un espíritu. There's a block on them. de That's an actual spirit, guys. Y ese es el espíritu. It's a el espíritu spirit del that blinds you.
El espíritu de estupor te ciega y te deja sordo. It blinds you spiritually. Espiritualmente te ciega. So if that's the case, Así es que si es el caso, the person probably needs la deliverance. persona que requiere liberación. But it is very clear. Pero es clarísimo. And today we are going to read it in the Amplified Version. Hoy quiero que lo leamos en la versión In amplificada. Yo other lo words, tengo the aquí. version that gives it a little more oomph, right? For lack of better words. All right? Colossians 1, verse 15. So Paul, again, writes this letter to address heresies. There was a lot of Gnosticism going around, meaning that they believed in a higher power, but their beliefs were grounded on Greek philosophy. Entonces lo que estaba pasando es de que había una carta circulando, había una enseñanza circulando que era contra la palabra de Dios. Era lo que llamaban heresías. Entonces todo eso tenía que clarificarse. You got to remember that Paul, when he preached to the Gentile nations, a lot of them were Greeks, a lot of them were Romans. So they had those kind of beliefs. Entonces cuando el apóstol Pablo estaba en las regiones, ellos tenían muchas creencias de los griegos, creencias antiguas, creencias que eran contra la palabra, y él tuvo que ir a clarificar y a quitar la confusión. They also would worship angels. Porque en la creencia de ellos adoraban ángeles. Let me tell you this, Y family. quiero compartir As eso. believers, Como creyentes, we do not worship angels. no adoramos los ángeles. So when the Catholic Church, Así que cuando la iglesia they católica start calling on the Archangel Michael, empiezan a llamar que al arcángel Miguel. first of all, we are nobody to be contacting angels. Para empezar, no somos nadie para contactar los ángeles. We ask God in the name of Le Jesus. pedimos a Dios en el We nombre de ask the Father in the name of al Jesus Padre en el nombre de to Jesucristo, send angels on our que behalf. mande ángeles para nosotros. We do not worship Pero no angels. adoramos los And ángeles. I know they sell a bunch of pretty little pendants and pictures. Oh, the Archangel Michael, he's slaying the dragon. You know, be careful with that. That can be idolatry. Y yo sé que venden estampitas, que hasta tienen cadenitas y todo eso que tienen ángeles, y te lo van a vender como diciendo, mira, es que el arcángel tiene una espada y está matando a un dragón, pero ten cuidado de que no caigas en idolatría. For all my officers, you're going to get mad right here. Mis But I see a lot of policías- officers with that. Oh, they have it there, they have it on their bag, they have it here. That's not going to do squat for you. Y para los policías he visto mucho que lo usan como protección, lo tienen aquí en su bolsa, aquí y allá, pero eso no va a ser protección, Because the Almighty porque el gran poderoso lives inside of vive us. dentro de We nosotros. have the Holy Spirit Tenemos inside of al us. Espíritu Santo And dentro de those angels y esos ángeles are activated anytime that we read the Word of God. cada vez que leemos la palabra de Dios, Anytime we preach the Word cada of vez God, que predicamos la palabra de Dios, God will activate angels on our Dios behalf. va a activar ángeles para que te And protejan. right now there are angels that encamp around Y us and ahorita protect ángeles us. aquí alrededor acampando y nosotros protegiéndonos. They are making sure Y están that no asegurándose little chamuquillo tries to interfere today. that no devil tries to interfere, que ningún diablo interfiera. All right. Sorry, that was kind of a long introduction to Colossians. All right, Colossians 1:15. Again, I'm in the Amplified Version. You want the Amplified Version? Go online and look up these scriptures in the Amplified. Easy. Here we go. Colossians 1:15. He, being Jesus, is the exact living image, the essential manifestation of the unseen God, the visible representation of the invisible, the firstborn, the firstborn, the firstborn, the firstborn, the preeminent one, the sovereign one, and the originator of all creation. Verse 16, for by him all things were created. For by him, by the name of Jesus, all things were created in heaven and on earth, things visible and invisible, whether thrones, dominions, rulers, authorities, all things were created and exist through him, Jesus, that is, by his activity and for him. We're going to stop right there because I'm about to jump out of my spirit, man. Colosenses 1, 15 y 16. Dice la palabra de Dios, Él es, ¿de quién habla? De Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el único hijo. Dice, sobre toda creación. Dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados
o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y todo es para Él. When we read the word preeminence, let me tell you what that means. Cuando tú lees la palabra preeminencia, Preeminence means a position of supreme rank, authority, and superiority above all others. cuando tú lees la palabra preeminencia, es una palabra poderosa porque quiere decir una posición suprema de alto y rango de autoridad supremo, de superioridad sobre todo y todos. This is a book that Jehovah's Witnesses need to read. Este es un libro que los testigos de Jehová tienen que leer. Mormons need to read. Mormones tienen que Seventh-day leer. Adventists need to read. Los Seventh-day Adventists tienen que leer. Catholics need to read. Católicos Muslims tienen need que to leer. read. Musulmanes tienen que Anyone leer. who is in a false doctrine, Todo aquel que esté en una doctrina a falsa, false belief system, una creencia falsa, they need to read this tienen powerful que letter here, leer esta carta tan poderosa que fue escrita. because those two scriptures pretty much sum it up. Porque esas dos escrituras que tú leíste básicamente tienen todo ahí. Jesus Christ, Jesucristo, Yeshua, Yeshua, the King of Kings and Lords of Lords, He is Él almighty. es poderoso. He is and was and is to come. Es el que fue, He is the Almighty. Él es todopoderoso. And without Him, Y sin Él there is no eternal life. no hay vida eterna. Jesus Christ, Jesucristo, the Almighty. el grande y That's who He Dios. is. Él es quien es. Let's continue reading. Sigamos leyendo. Verse 17. Versículo 17. And He Himself existed and is before all things. He Himself existed and is before all things. And in Him, Jesus, all things hold together. He is the controlling, cohesive force of the universe. Verse 18. He is also the head, meaning the life source and leader of the body, the church. And He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will occupy the first place. He will stand supreme and be preeminent in everything. We're going to stop right there. 17 y 18. Yes, 17 and 18, Dice yes. la palabra de Dios, Él es anterior a todas las cosas. Date cuenta desde donde ha estado. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para ser en todo el primero. Oh, and it's amazing how the enemy starts to whisper, huh? Y es interesante como el enemigo But empieza a who's susurrar, this? pero ¿quién es? Who's this that's saying these words? ¿Quién es el que dice estas palabras? It's a man. Es un Paul. hombre. Who is he? Pablo. ¿Quién fue Pablo? Let me give you a little of Paul's resume. Quiero darte un poquito del resumen de Pablo. He, on the road to Damascus, Cuando iba en camino a Damascus, had a powerful él encounter tuvo un encuentro poderoso with the Almighty, con Dios, Jesus Christ, Jesucristo, where he was knocked off his horse, donde cayó de un caballo, was blinded for 3 quedó days, ciego por 3 días. and then after 3 days, the scales and the blindness broke off of Y him. después de 3 días cayeron de él todas las escamas y todo lo que tenía ceguera. Paul is also the same one, Y Pablo es el mismo, per 2 Corinthians 2:12. basado en 2 I'm sorry, 2 Corinthians 12. Corintios 12. Okay, 2 Corinthians 12. You know the man that he's talking about that went to heaven and had a vision? Cuando él está hablando del hombre que fue al cielo y tuvo una visión, Had a vision of the third heaven? tuvo una visión en el tercer cielo. He's talking about himself. Él está hablando de él mismo. Paul visited the Pablo. third heaven. El apóstol Pablo visitó el tercer And cielo. when you read that story, Cuando tú lees su historia, Paul says that there were things dice el apóstol Pablo que vio that were cosas uttered in heaven que eran dichas en el that cielo, he could not share here on the pero que earth. no pudo venir a compartir aquí en la tierra. Why? ¿Por qué? Because it probably wasn't time yet. Quizás porque no era su tiempo. Because God told him now's not the time. Porque Dios le decía, ahora no es tiempo. Just like the Almighty told Daniel, Así como Dios le dijo a Daniel, shut up the words until the end. dijo, guarda las palabras hasta los In tiempos other words, finales. seal the prophecies until the En end. otras palabras, guarda la profecía hasta los tiempos finales. But Paul had these powerful encounters. Pero el apóstol Pablo tuvo encuentros poderosos con So if there Dios. is anyone more qualified to Si hay give us alguien this más word, calificado para que nos dé esta palabra,
Escritura it is the Apostle es el Paul. apóstol Pablo. In case anybody wanted to know his En resume. caso de que alguien Okay. no sabía quién es el apóstol Pablo. And in my opinion, Y en mi opinión, the Apostle Paul, el apóstol Pablo for me, is the greatest apostle who ever lived. para mí ha sido el apóstol más grande que ha existido. Yes, for all you Peter fans, I'm sorry. Okay? He Para todos los is. que aman a Pedro, los que son fans, Well, I got him like on the same level. Okay? Obviously, they're nowhere close to Jesus, right? pero aunque sean los más Obviously. grandes de Dios, no son nada como Jesús, But if ¿ok? you ask me, Paul, Pero si tú me preguntas sobre el apóstol and, you know, Pablo, I guess we can look at it two y ways. tú lo puedes ver de dos maneras. Because we could say, oh, he had a difficult crowd to preach to, the Gentiles, right? The heathens. Porque tú puedes decir, bueno, él tenía una multitud difícil a la que tenía que predicar porque eran los gentiles, eran los de aquellos tiempos. But you gotta ask yourself, Pero quiero que te preguntes a ti mismo, who was harder to preach to? ¿quién fue más difícil de predicar? The Gentile pagan idolaters? ¿Los gentiles, paganes, idólatras? Or the high and mighty ones, the Pharisees? ¿O los fariseos? Every time they spoke eloquent Porque cada vez que words. hablaban así los fariseos usaban palabras elegantes. Oh, don't touch me because I'm fasting. No me toques porque estoy ayunando, Because I'm above you. porque estoy sobre ti. So you think, right? Who was harder to preach Entonces to? ponte a pensar, ¿quién era más difícil de predicar? Think ¿A quién about de it. predicarle? So either way, it was a tough crowd on either end, right? De cualquier manera, de lado a lado, cualquier punto de vista, fue difícil predicarle a la multitud. But it is so powerful what is revealed here. Pero es algo poderoso que es revelado aquí en lo que tú leíste. And my family, I have to share this. Y te tengo que Okay? compartir esto, familia. Before, we love reading on the gifts. Porque nos amamos leer sobre We- los dones. We love talking about end Hablamos times. sobre los tiempos finales. But if you ask me, Pero si tú me preguntas, this simple este message mensaje simple is the most powerful message that you will find es el in all the Bible. mensaje más poderoso que vas a encontrar en toda Because la if you Biblia. stand on this, Porque si tú te pones fuerte en esto, if you believe si this, tú crees with esa all palabra your con being, todo tu corazón, you cannot go wrong. entonces no puedes fallar, You will not be deceived. no serás engañado. Because there is so much deception right Hoy en now. día hay tanto engaño. And I don't care how smart Dr. Ding Dong is over here. Y no me importa qué tan inteligente sea el doctor Ding Dong, Oh, I have maestre. a doctorate in theology. Tengo un doctorado en teología. I have a doctorate in the Holy Quiero Spirit. decirle que yo tengo un doctorado That's my en el Espíritu Santo. Mi doctorado es en el Espíritu Santo. We cannot lose. No puedes perder. We cannot lose knowledge of the simple Tú things. no puedes perder el conocimiento de las simplezas. All right, buckle up. Here we go, Holy Spirit. Ahora sí póngase el cinturón. Sometimes we're too smart for our own good. A veces somos demasiado inteligentes para nuestra propia sabiduría. We think we're getting it all figured out. Pensamos de que todo lo podemos arreglar. And in reality, God's like, Y en realidad, what are you doing, bro? Dios nos ve como que, ¿qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Don't forget what Ephesians 2:8 and 9 says. Que no se te olvide lo que dice Efesios 2, 8 y 9. We are saved by grace Somos salvos por gracia, through faith, por fe, not of works, no por obras, lest any man should boast. para que nadie se enaltezca. In reality, my En friends, realidad. my family, Familia, it amigos, doesn't matter how much you know, no importa cuánto how tú much you tengas, think you know, cuánto tú creas if you que tú figured it sabes, out. si lo entiendes, Because really, we are saved by porque grace somos salvos por through gracia, faith por fe, in our Lord Jesus por Christ. nuestro Señor Jesucristo. As human beings, Como humanos, let's be careful not to complicate the scriptures hay que tener cuidado de nunca complicar las escrituras, because we want to figure it out. porque queremos arreglar We algo, want to be the first to figure it out. queremos ser los primeros en tener revelación. Good luck, you're never going to figure out Así everything. es que cuidado porque nunca vas a tener relación de todo. You know what that does, my family? ¿Sabes qué causa Here we go, I'm eso? looking at the clock. Voy a verlo. That's what creates false prophets. Eso, cuando tú tratas de identificar todo en tu propio conocimiento, buscas y encuentras los profetas falsos. Don't kill the messenger, okay? No maten al mensajero, I'm ¿ok? just the messenger. Solamente soy el mensajero. Okay, don't crucify me. No me crucifiquen a mí. Take this argument up with him. Lleven este argumento con Dios. Guarantee you you'll lose that argument. Les garantizo que van a perder ese argumento. Guarantee. Se los garantizo. Are you guys capturing this? ¿Están captando lo que estoy diciendo? Okay. And then simply, Simplemente, there are just some things, my family. hay algunas cosas We have to wait till we get there. que tenemos que esperar hasta que lleguemos al cielo para preguntarle I a Él. don't know it all, No lo sé and I todo, will never pretend to know ni it voy all. a pretender saber todo. What I do know Lo que sí sé is that every word that is written in this book es de que cada palabra que escrita
Testamento, whether it's New King James, whether it's King James, whether it's New Living cualquier Translation, versión bíblica, English Standard Version, right. Christian Standard Bible, the Amplified Version, every word that is in this book is true. mira, observa que cada palabra que escrita está, no importa qué versión bíblica sea, cada palabra es verdad. Give the Lord a shout of glory. Dile gloria al Señor, amén. Praise the Almighty Jesus Christ. Gloria sea a Dios poderoso. Okay, where did I leave off? Okay, I'm missing verse 19. Verse 19. For it pleased the Father, listen to this. It pleased the Father for all the fullness of deity, the sum total of his essence, all his perfection, powers and attributes, to dwell permanently in him, the Son. Porque a Dios el Padre le agradó habitar en él con toda su plenitud. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. I'm going to give it to you like this. Quiero ponértelo de esta manera. If there's the gangster of all gangsters, Si hay un pandillero de todos los pandilleros, his initials are JC. That's Jesus Christ. He is the one and only, Él es the el Almighty. único, el Dios And we poderoso. give him all power. We give him all glory and honor. Por eso le damos a él toda la gloria y todo el Because he honor. is all powerful. Porque él es poderoso. All glory to the King of Toda Kings. la gloria para el Rey de Reyes. You're still not convinced. Si todavía no estás Let's go convencido, to Colossians 2, verse 8. vamos a Colosenses 2, Let's read 8. verses 8 through 10. Vamos a leer del 8 al 10. Colossians 2, verse 8. Colosenses 8, Again, I am in the Amplified Version, okay? It says, see to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, pseudo-intellectual babble, or in other words, nonsense, according to the tradition and musings of mere men, following the elementary principles of this world. Notice the word that God uses there. The elementary principles of this world. In other words, the foolishness of this world. Rather than following the truth, the teachings of Christ. Verse 9. For in him all the fullness of deity, the Godhead, dwells in bodily form, completely expressing the divine essence of God. Verse 10. And in him you have been made complete, achieving spiritual stature through Christ. And he is the head over all rule and authority of every angelic and earthly power. Colosenses 2, 8 y 9 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue traducciones humanas. ¿Cuáles traducciones? Las humanas. La que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Porque toda plenitud, escucha esto, toda plenitud, todo lo que es la plenitud de Dios, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo Jesús. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. And listen, some of you are like, why is Pastor yelling so much today? Algunos me preguntan, ¿por qué está gritando el pastor? Because I'm passionate about Porque this soy word. apasionado de esta palabra. Because I love the Lord Porque amo with a all Dios my heart, con todo all mi my corazón, soul, toda mi all alma, my mind, toda all mi my mente, strength, toda all mi my fuerza, being. I love Him todo with mi everything. ser, con todo lo que soy. And I pray that you love Him that Mi much as well. oración es que tú ames igual así. That's why I tell you, Por eso es que yo te digo, enough with the foolish babbles. ya basta con tonterías. Enough with, yes, tonterías.
Enough with going back and forth with No sin. quiero que anden para allá y para acá con pecado. Ya déjense You de know, eso. if that's you in here, this is Si going to eres hurt. tú y estás aquí, te va a doler lo que te Then voy a just decir. leave the church. Don't let the door hit you on the way out. No dejes que la puerta te Because golpee. this church, we're not going to tolerate simple lifestyles. Porque en esta iglesia no vamos a tolerar We're vidas not sin going to pecado. we're not going to tolerate false doctrines. No voy a tolerar doctrina falsa. Doctrines of devils. Doctrinas de demonios. Doctrines that question our Lord Jesus Christ. Doctrinas que cuestionan a Jesucristo. And you all have to have that same Y passion. ustedes tienen que caminar con You la have to misma have that same pasión. fire inside El of you. mismo fuego dentro de And ustedes. if you don't, Y si no lo I tienes, question whether you're even saved. yo cuestiono si eres salvo. There, I said it. Lo dije. I question whether you're even saved. Cuestiono tu salvación. And you might want to take a look in the mirror. Y quiero que mires al espejo. Self-examine yourself. Examínate. Colossians 2:18. Colosenses 2:18. Colossians 2:18. Let no one defraud you of your prize, your freedom in Christ, and your salvation, by insisting on mock humility and the worship of angels, going into detail about visions he claims he has seen to justify his authority, puffed up in conceit by his unspiritual mind. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que presumen fingiendo humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que han visto y envanecidos por su razonamiento humano. My family, look up here. Quiero que me piensen aquí al frente. This scripture that I just read to La you, escritura que te acabo de leer, we need to really meditate on this one. quiero que medites en esta. You have to be careful Tienes que tener cuidado what you come into a agreement lo que with, tú le das de acuerdo. who you give that agreement ¿A to. quién o a qué le das de acuerdo? Because this scripture right here, Porque esta escritura aquí, Paul is addressing the church el apóstol Pablo está hablando de in la iglesia regards to false prophets. y nos está confrontando contra los profetas falsos. People, again, that are puffed up. Gente que es enaltecida, They're puffed up because of what they claim to see. porque todo lo que dice que ven. But as it says at the end, Pero como they dice have an aquí, unspiritual mind. dice que tienen una mente que no es espiritual. No lo han visto. I'll let that one sink in a little bit. You want to know how you come into agreement? ¿Sabes cómo le das de acuerdo? Well, you just start yelling and cheering and you go with the emotions. Cuando estás ahí gritando, vas con emociones. In the meantime, they could be giving you the most false word. Y cuando menos acuerdas You que could ever te están dando profecía falsa. But because everybody's yelling Pero and porque todos cheering, están emocionados ahí enfrente. yes, hallelujah. And you just came into agreement with false doctrine. Ahí considera así, aleluya, estás dándole tu acuerdo a doctrina falsa. You have to be careful Por eso tienes que tener cuidado what you come into a lo que agreement tú with. le das de acuerdo. I told you this, I think, a few weeks back. Te dije hace varias semanas. I told you, and I'm going to say it again, and it might sting some of Y you, les voy okay? a repetir lo que dije, yo sé que duele, Just know that I love you. pero se los digo Okay? con amor. But there are some of you that tell me things, Pero hay cosas que ustedes me dicen a mí, okay, y ok, I got to take it to the Lord yo tengo que first. llevarse al Señor I primero. got to take everything you tell me to the Todo lo Holy que tú Spirit me first. dices, primero tengo que llevarse al Espíritu Santo. And that is how all of you should be Y too. quiero que todos ustedes así sean. Please, by all means, take everything that I'm giving you today, Aún lo que yo te estoy dando el día take de it to the hoy, Lord. todo lo que te estoy dando, llévaselo al Señor. Or to your YouTube spiritual father, whoever you listen to, Para right? tu YouTube, Padre Espiritual, aquí lo escuches más. Test the Spirit and Lo everything. que quiero es que pruebes el Espíritu Test Santo. what I give you. Prueba lo que yo te doy. Please. Por And if favor. I give you something Y false, si te doy algo falso, I hope one of you rebukes me. espero que alguien me reprenda. Because I fear the Lord. Porque yo temo a Dios. Proverbs 1:7 tells us, Proverbios 1:7 nos the dice, fear of the el Lord temor a Jehová is the beginning of es el knowledge. principio de conocimiento. It's fools, Pero son los insensatos, tontos, tontos, right? That question that. que cuestionan eso. Okay? We cannot question the things of Así God. que tú no puedes cuestionar lo que es de Dios. Fools despise wisdom and instruction. Insensatos desprecian la instrucción. So by all means, I pray that you test everything Por I eso mi give. oración es de que sí pruebes todo lo que te estoy dando. Look, it's one thing if you don't agree with me on, I don't agree with the post-trib rapture. Una cosa es que no estás de acuerdo
conmigo en las pláticas del rapto? Again, that's not a salvation issue. No es un tema de salvación. It just means you need deliverance. That's Solo it. quiere decir que Okay? requieres liberación. You can laugh at that one, guys. It's a joke, okay? It's a joke. Man, tough crowd today, bro. I think I yelled at you guys too much Yo today. creo que ya les grité demasiado porque están muy serios. Forgive me, I ate gallo this morning, okay? My bad. That's one thing, guys. Eso We es algo. can disagree all day on the pre-trib, post-trib, mid-trib, pan-trib, whatever. Podemos estar en desacuerdo todo el día sobre los temas de la tribulación. But listen, Pero escucha when it esto. comes to the simplicity Cuando se habla de la simplicidad of the gospel, del evangelio, okay, that we're not going to debate. eso no vamos a poner There is no debate. Ahí no hay debate. There is no debate Ahí no hay when it debate. comes to salvation Cuando hablamos issues. de los temas There que is son no de salvación, debate that all glory belongs to God the Father, the Son Jesus Christ, and the Holy Spirit. ahí no Because there hay are three that bear record in heaven. debate cuando hablamos sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando estamos hablando de la simplicidad de la palabra de Dios, porque escrito está que son tres que tienen registro en el cielo. There's no debate. Ahí no voy a hacer un debate. But you know what's going to happen? Pero ¿sabes qué va a pasar? After this message, Después del mensaje, the enemy's going to come el enemigo va a venir to the one you least expect. al que menos esperes They're going to begin to whisper, y van a empezar a susurrar. oh, that pastor was just angry today. Ese pastor no era de malas. Are you going to believe all his ¿Vas a creer words? todo lo que dijo? Jesus is love. Dios es amor. Jesus is love. Dios es amor. He didn't demonstrate love today. Él no demostró el amor el día de He hoy. was yelling at Hoy you. nos está gritando He made you feel y te bad. hizo sentir mal. I question his doctrine. Yo cuestiono su doctrina. You see how the enemy whispers? ¿Te das cuenta cómo opera el enemigo de susurrar en tus oídos? You think the enemy appeared in the garden to Eve? ¿Tú crees que el enemigo cuando llegó ahí al jardín y se le apareció a Eva? Came as a frightening dragon? Oh, ¿Tú crees que llegó como un dragón que daba temor? that's exactly how he came to Eve. Así fue como le llegó a Eva, Whispering. susurrándole. That's what the enemy does. Porque es lo que el enemigo The hace. enemy is a deceiver. El enemigo es un He's engañador, a snake. es una víbora. And you better cut off the head of the Y enemy córtale la cabeza al enemigo before you start to believe antes de que tú empieces a the creer foolish babblings, las the tonterías, doctrines of las demons, doctrinas de things demonios, that go against the foundation of cosas que van Scripture. contra la fundación y lo que escrito está. You have to defend this gospel Tienes que defender este evangelio with your entire life. con tu vida, That's what the apostles did. porque eso hicieron los apóstoles. That's why Paul says in Philippians Por eso 1:21, Pablo decía en Filipenses 1:21, as for me, por mí, para to mí, live is Christ. para mí el vivir es Cristo And to die is gain. y el morir es To ganar. live is not the world. Así es que el vivir no es el mundo, To live is not the Dallas Cowboys. el Sorry, vivir no man. son los Dallas To Cowboys, live is not the LA Dodgers. To live is not the Super Bowl. Who's going? ningún deporte. To live is Christ. El vivir es Cristo And to die is y gain. el morir es ganancia. Give the Lord glory for that. Gloria al Señor. All the praise and Toda glory. la honra, toda la gloria, toda la alabanza que está para Jesucristo. All right, I'm wrapping this up. Ya voy a cerrar. See, I'm even getting you guys out early today, man. Hoy nos voy a sacar temprano. All right. So I looked up a little bit more on that scripture, verse 18. Okay, listen to this. So when Paul's talking about people who are puffed up in their fleshly minds, Paul is speaking here of false teachers who are arrogant and inflated with their own worldly wisdom, believing their mystical experiences and practices which make them superior, according to them, despite the fact that they are not grounded in the Bible. They are not grounded in the Bible. Entonces, algo aquí en el versículo 18 que tienes que tomar en cuenta es cuando habla aquí el apóstol Pablo de los que presumen fingiendo humildad, pero van y dan enseñanza. Básicamente lo que están haciendo es que lo están haciendo con su mentalidad carnal. El apóstol Pablo está hablando de falsos maestros, los cuales son arrogantes, son enaltecidos y tienen su propia sabiduría, pero del mundo, no es celestial. Creen que todas sus experiencias místicas y prácticas son superiores a los demás. Dice, y aparte de eso, no están fundados en la Biblia ni están respaldados en enseñanzas que dan con la Biblia. Come on. You see a lot of that today.
I want you to go to the book of 1 Corinthians. I wasn't going to go here, but I'm going to go here. Quiero que vayas conmigo a Primera de Corintios. 1 Corinthians 1, let's start in verse 21. I'm going to read a few scriptures here. Entonces vamos a leer algunas escrituras. Primera de Corintios 1:21. Again. Actually, let's start in verse 18. Es más, vamos a empezar del 18. We'll start reading from Te verse voy a dar 18. tiempo para que lo abras ahí. Primera de Corintios 1:18. 1 Corinthians 1:18. Come on, hurry up, get there. Amen. Okay, you guys are turning too slow. Amen. Use your glossaries if you need me. No jet lag here, buddy. Come on. No buffering. No buffering. Buffer faster. All right, 1 Corinthians 1:18. If you're not there, you can catch up right now. It says, the wisdom of God. For the message of the cross is foolishness. In other words, it's absurd and illogical to those who are perishing and spiritually dead because they reject it. But to us who are being saved by God's grace, it is the manifestation of the power of God. For it is written and forever remains, I will destroy the wisdom of the wise, the philosophy of the philosophers, and the cleverness of the clever who do not know me, I will nullify. That's in Isaiah 29:14. Let's continue in verse 20. Where is the wise man? In other words, philosopher. Where is the scribe, the scholar? Where is the debater, the logician, the orator of his age? Has God not exposed the foolishness of this world's wisdom? Verse 21. For since the world, through all its earthly wisdom, failed to recognize God, God in His wisdom was well pleased through the foolishness of the message preached regarding salvation to save those who believe in Christ and welcome Him as Savior. I'm going to read two more scriptures to verse 23. For the Jews demand signs, attesting miracles, and Greeks pursue worldly wisdom and philosophy. Look at verse 23. But we preach Christ crucified, a message which is to the Jews a stumbling block that provokes their opposition, and to the Gentiles its foolishness, just utter nonsense. Vamos a leer del 18 al 23. Dice la palabra de Dios. Dice, ¿me explico? El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para tú y yo, para nosotros, ese mensaje es el poder de Dios, pues está escrito. Y eso está escrito en el libro de Isaías. Es una profecía que dice, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Ahora, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. 22. Los judíos piden señales, y los que no son judíos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Praise the Lord. Clear as mud? Here's mud. All right. ¿Verdad? Quiero que todos tengan claridad. Sometimes we can be too smart for our own good, A veces somos demasiado inteligentes para nuestro propio bien, or vice versa, O too viceversa. dumb for our own good, o right? viceversa, All right. insensatos para nuestro propio And bien. I put myself in that conversation too, Y me okay? incluyo en la conversación de todo lo que digo. Because the foolishness of this world, the wisdom of this world is foolishness to the eyes of God. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. I'm going to read to you. Y te voy a leer algo. Just write these down, okay? Because Okay. you guys take forever to get there. 1 John 2:27 and 28. Primera de Juan 2, 27 y 28. Man, I'm on overtime here. I'm giving you guys some extra little nuggets here, okay? 1 John 2:27 and 28. It says, listen. But you have received the Holy Spirit, and He lives within you. So you don't need anyone to teach you what is true. For the Spirit teaches you everything you need to know. And what He teaches
is true. It is not a lie. So just as he taught you, remain in fellowship with Christ. 1 John 2. 2:27 and 28. Primera de Juan 2, 27 y 28 dice: en cuanto a ustedes, la unción de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Cuando habla de la unción, otra versión habla del Espíritu Santo. Entonces no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados de su venida. Listen, I give all praise and glory to our Lord. Le doy toda la honra y la gloria al But Señor. messages like today, Pero mensajes como el de we hoy need more messages like this. requieren dar mensajes así. Because I've already told you Ya te lo he dicho. that deception is already in this world. El engaño ya está en este mundo. And there is more deception that is coming. Y viene más engaño al mundo. There's more deception that's Viene coming. más engaño al mundo. And if we stay for the Y tribulation, si nos quedamos durante el periodo de la tribulación, which I believe we are, lo cual yo creo que okay, pasaremos, it's just going to increase. va a aumentar el engaño. And the last thing I want, Y power lo of the último gospel, que yo quiero poder that evangelio. if you are a part of this Si church, tú eres parte de esta iglesia, I do not want you to get deceived yo no quiero que nadie sea by a engañado serpent, a por la whispering serpent. por la serpiente que viene y susurra. That is why more than anything, Por eso, más que nada, we have to stay grounded in the Word of God. tienes que estar plantado en la palabra de Dios. We must never Y forget que no se te olvide or doubt o dudes that Christ is the de que Almighty, Jesucristo es that poderoso He is the eternal, y Él es eterno. the one who was El que fue, and is es to y come. el que vendrá. Amen. Amén. Give all glory to the Lord. Dale toda la gloria, All praise and glory to the toda Lord la Jesus. As I said, I finished early today, so you guys can stand to your feet. Pónganse de pie, como les mencioné, el día de hoy terminé temprano. Praise the Lord. Gloria a Dios. Don't be in a hurry to leave. No tengas prisa en salir. There's some of you in here that are here for the first time. Yo sé que hay unos que están aquí por primera vez. Gracias. I want us to just close our eyes, Solo les pido que cierren sus ojos. focus on the Spirit of truth that lives inside of us. Quiero que te enfoques en el Espíritu de verdad que vive The dentro de Holy nosotros. Spirit is the Spirit of truth. El Espíritu Santo es el Espíritu de The verdad. Holy Spirit will never lie to you. El Espíritu Santo nunca te va a mentir. Man will lie to you. El hombre te va a mentir. Videos will lie to you. Videos te van a mentir. Social media will lie to you. Redes sociales te van a mentir. The Holy Spirit will never lie to El you. Espíritu Santo nunca te va a The Word of mentir. God will never lie to you. La palabra de Dios nunca te va a mentir. There's some of you in here Y yo sé que hay algunos aquí that have never made Jesus Lord of your life. de que nunca han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador.